Ilustra Pro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Iván Rollo! Por IoBru. Muy buenas IlustraPros, buenos días, bienvenido, bienvenida al programa de hoy. Lo estoy haciendo aquí al aire libre, así que es posible que escuches algunos ruidos de coches y demás. En Instagram voy a compartir el otro lado, que no se ve, porque si me pongo al otro lado para que tengáis buenas vistas, más interesantes que mi careto, pues eso, yo salía como completamente a contraluz y no se veía nada igualmente. Así que métete en Instagram y cotillea el maravilloso amanecer precioso del lugar en el que estoy, que tiene unas vistas impresionantes. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el inicio de año? Espero que muy bien, espero que lo compartieras con la gente que querías o haciendo lo que tú quisieras, que estuvieras a gustico y que este nuevo año te transmita fuerza y energía para plantearte las cosas como realmente quieres. Yo he decidido que el programa de hoy va a ser potente, entre comillas, porque he querido como, bueno, tantear un poquito cuáles creo que son los hot markets, ¿vale? O sea, los mercados donde puede haber más trabajo en este 2023. Y también, como habrás visto en el título del programa, pues quiero hablar un poquito del tema de las AIs, ¿vale? De las inteligencias artificiales de arte, que sé que es un tema muy controvertido. Y bueno, voy a soltar algunas pildoritas de según, pues eso, cómo yo lo estoy viendo. Y por supuesto es una opinión súper personal, ¿vale? Entonces vamos a empezar por los hot markets. Me he hecho aquí una pequeña lista de qué mercados, ¿vale? O qué especialidades o en qué sectores considero yo que puede haber más movimiento de trabajo, donde se puede necesitar más ilustración, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que el primero que voy a comentar es el institucional. ¿Por qué? Porque estamos en un momento bastante convulso a nivel político, social, económico. Veo que la gente está como muy descreída, muy harta del tema político. Nos hemos dado cuenta de que, que todo es un gran circo, que no tiene sentido seguir prácticamente. Hay como una crisis de liderazgo, no parece que nadie se crea ya nada ni a nadie. La gente, pues sí, sigue consumiendo como las noticias y creyéndose como a los medios mainstream, digamos, ¿no? Y consumiéndolos, pero en general hay como un gran descreimiento, ¿vale? O sea, es como que estamos todos un poco hasta los huevos ya de que nos vendan la moto, etcétera. Pero al mismo tiempo hay varios movimientos sociales muy potentes que creo que van a seguir muy potentes, relacionados sobre todo con el tema medioambiental, ecológico, de consumo y social, ¿no? De identidad social, de lucha social por mantener ciertos derechos, etcétera, etcétera, o por pelear ciertos derechos y por establecer como nuevos valores, ¿no? Entonces, ¿qué creo? Que las instituciones se lo van a tener que currar mucho para generar engagement y reconectar con la gente. Y eso lo van a tener que hacer en la mayoría de los casos a través de campañas gráficas que sean chulas, que realmente transmitan conceptos potentes, que muevan a la gente, es decir, que les hagan conectar emocionalmente, y por tanto creo que van a tener que invertir mucho en ilustración, en animación, etc. Más cosas. El mundo de la salud. Bueno, creo que después de la pandemia por un lado, y porque creo que en 2022 todos hemos tenido como muchas movidas de salud, y mucha gente se está planteando que es fundamental el cuidarse, el entender, por ejemplo, la nutrición o la alimentación como una manera de estar bien, el tema del deporte, el autocuidado, las terapias alternativas, ¿no? La medicina preventiva, natural, etcétera. Creo que en todo lo que tiene que ver con la salud, me da igual, llámalo medicina, llámalo farmacéutica, llámalo terapias alternativas, llámalo nutrición, y que también están habiendo muchos descubrimientos sobre la relación entre el cuerpo, la mente, lo emocional, digamos. Entonces, creo que ahí
se está poniendo mucho el foco y que por tanto pues también todo lo que se cree va a tener que ir acompañado de imágenes que expliquen cómo funcionan las cosas o que lo promocionen, etcétera, etcétera. O sea que también es un mundo muy interesante. Después el mundo o el sector, y esto es muy amplio, ¿vale?, del entretenimiento interactivo y transmedia. Cada vez más creo que tanto el entretenimiento adulto como juvenil e infantil está volviéndose muy interactivo, está funcionando a través de diferentes tipos de canales, de plataformas que ya no son pues el libro, la televisión y los videojuegos de consola y ya está, sino que todo está sucediendo a través de los móviles, se está creando realidad aumentada, realidad virtual, están pudiendo haber consolas, juegos de ordenador, series de televisión que te piden que te metas en una app y entonces que hagas no sé qué, pero que luego te encuentras por la calle no sé cuántos y entonces los caneas y... ¿Entendéis a qué me refiero? Me refiero a toda esta interconexión y a la interactividad que se está proponiendo para el entretenimiento. Entonces, vivimos en una sociedad que busca entretenerse a toda costa y que además cada vez va más rápido el nivel de consumo que tenemos. Esto es culpa de TikTok, de los Reels, de que cada vez buscamos más el impacto rápido o aquello que nos dé hype, ¿vale? Entonces, bueno, creo que esa tendencia va a continuar y que el mundo de las aplicaciones, de los juegos de mesa, juegos de cartas, juegos interactivos, juegos en aplicación, juegos en ordenador, juegos en consola, etcétera, etcétera, animaciones que se conviertan en juegos, libros que se conviertan en juegos. Buscamos la interacción, ¿vale? El poder participar de lo que nos están contando. Ahora ya la pasividad, de hecho, también está habiendo, creo yo, como una crisis de todo aquello que es pasivo. Es decir, a día de hoy nos cuesta mucho sentarnos y leer, sentarnos y escuchar, sentarnos y ver. Estamos muy multitasking o queremos que la experiencia sea interactiva, ¿vale? Entonces me refiero un poco a todo esto y creo que meter cabeza e indagar e investigar sobre cómo digamos, se entrecruza el entretenimiento con todas estas cuestiones también tecnológicas, de interactividad, de human behavior, etcétera, etcétera, de psicología social, ¿no?, de la gente o cultural. Creo que, bueno, pues que todo eso es un mundo súper interesante y muy amplio además. Más cosas. Creo que también, sobre todo a nivel editorial, pero también a nivel como digital u online, lo educativo, la no ficción y la divulgación va digamos, va a tener inversión, va a haber, y lo digo también por el mundo editorial, ¿vale? Porque dentro del sector editorial creo que pues no va a haber un gran crecimiento de la inversión que se haga en proyectos nuevos, sobre todo en álbum ilustrado. Creo que se va a mantener bastante o incluso va a bajar un poquito el tipo de... O sea, bueno, la inversión que se hace en, por ejemplo, libros de lectura, etcétera, etcétera. Pero creo que está habiendo un gran cambio social y cultural en el mundo occidental, digamos, y nos estamos dando cuenta de hasta qué punto la educación, ¿vale?, lo educativo, no responde a la realidad de ahora. Que los chavales de ahora aprenden de otras maneras y por tanto hay que explicarles las cosas con otro lenguaje mucho más dinámico, hay que proponerles la investigación y la exploración, pero no tanto el contarles cosas y ya está. Entonces creo que sí que va a haber una gran renovación de contenido educativo, divulgativo o de no ficción, ¿vale? Puede que también en la ficción pues esto pueda suceder, pero en principio creo que el modelo se va a quedar igual, ¿vale? Entonces creo que dentro del sector editorial esto es lo que puede despuntar un poco más. Eso, y yo creo, aunque no sé cuánto se invertirá en ello, creo que se está sabiendo ya como de manera muy clara, gracias a un montón de estudios, que los libros para niños de 0 a 3 y de 3 a 6, es decir, la primera infancia,
son muy interesantes, muy potentes y condicionan mucho la capacidad de desarrollo cognitivo y psicomotriz e incluso emocional de los niños de esas edades cuando interaccionan con libros pues de estos de cartón o que tienen texturas o cosas así, porque resulta que cuando los padres dedican un rato a leerle a un niño un libro como estos, ¿no?, de cartón, de cosas muy básicas, etcétera, etcétera, se genera ahí un momento muy especial, ¿vale? Un vínculo muy especial a nivel emocional, a nivel piel, a nivel, pues eso, interacción, tiempo de calidad. Entonces, todo eso también se sabe que es muy importante, además de lo que le estás transmitiendo a través del libro o cómo está pudiendo interactuar con el libro y entonces ganar psicomotricidad. Pues dependiendo de la edad que tenga, ¿no? Porque es que me sale psicomotricidad fina, pero no, eso es cuando los niños ya son un poco más mayores. La otra, ¿cuál es? La gorda, no sé, psicomotricidad gorda. Ya me entendéis, ¿no? Así como para coger cosas así. En fin. Más cosas interesantes. Bueno, por supuesto, creo que el sector tech, ¿vale?, del emprendimiento y de todo lo que tenga que ver con el sector tecnológico y en todas las intersecciones entre la tecnología y cualquier otro mercado va a explotar, va a seguir explotando a toda velocidad, va a haber mucha inversión en eso, va a hacer mucha falta visualizar o por ejemplo, crear la imagen, crear ilustraciones que acompañen, pues ya sean explicativas o de conexión emocional para que la gente sienta menos tecnológico algo que es tecnológico. La tecnología y el emprendimiento son unos mundos donde va a haber trabajo siempre. Y sé que nos suena como muy lejano, porque, bueno, pues la mayoría del mundo se piensa pues que si quieres dedicarte a la ilustración, pues te tienes que dedicar a hacer libros, y ni mucho menos. Y si no haces libros, pues entonces tienes que vender prints y cosicas de tus ilustraciones aplicadas a producto. O a lo mejor, si no es a editorial, piensas en publicidad. O como mucho a lo mejor en hacer patterns, ¿vale?, para producto o para textil. Pero la gente no suele tener en mente muchísimos sectores, maneras de trabajar, maneras de ganar dinero diferentes que existen, que yo explico en el curso Soy Ilustrador y ahora que en profundidad. Y por ejemplo, el sector tech es un mundo que puede que te pille lejos porque por alguna razón muchísimas personas que se dedican a la ilustración son muy patata y se relacionan muy poco con la tecnología. Que conste que yo tengo una empresa online y aún así soy una mega patata en la tecnología, no pasa nada, pero tengo mucho interés por ese mundo, porque entiendo que la tecnología, el desarrollo tecnológico siempre ha ido de la mano de la evolución del ser humano. Entonces, si nos queremos convertir en viejóvenes, y es como cuando yo qué sé, cuando nuestros abuelos no entendían cómo se usaba el mando a distancia de la tele, o cuando nuestros padres no entienden o no saben o no tienen intuición o la lógica ya hecha de cómo funciona un teléfono o internet o cosas así. No quiero que a nosotros nos suceda lo mismo con las aplicaciones, con las inteligencias artificiales, con todo lo tecnológico que está llegando a día de hoy. Que vale, que es cierto que estamos viviendo todo esto, o sea, toda esta evolución a una velocidad que yo creo que nunca antes se había visto en la historia del ser humano. Es decir, está todo como corriendo mucho, ¿no? O sea, la velocidad va aumentando a nivel exponencial, entonces vamos todos como con la lengua afuera intentando aprender cómo se utilizan, pues según qué plataformas, según qué apps, según qué tecnologías, según qué softwares, etcétera, etcétera, y no damos abasto, es normal. Es decir, la capacidad cognitiva del ser humano es la que es y cada uno tenemos la nuestra y tendremos más capacidad de entender o de integrar y de asimilar estas cosas y otras personas que menos. Pero no creo que no creo que debamos renegar, ¿vale?, de la relación con la tecnología, de la relación con el mundo empresarial, con el mundo del emprendimiento. Tenemos que entender que nosotros también somos una empresa cuando nos dedicamos a la ilustración profesional. Hay que quitarse ya esa mentalidad del artista bohemio que te aseguro no te va a llevar a ninguna parte,
¿vale? Porque a día de hoy han cambiado muchas cosas y en el siglo XXI esa fórmula, o sea, lo único que te garantiza es miseria y soledad. Así que cuidado, cuidado con eso. O sea, mucho mejor estar abierto a todas estas cosas, tener curiosidad, empaparte, investigar, hacer tus experimentos, colaborar, ¿vale? ¿Y qué más cosas? El mundo relacionado con la tecnología, ¿vale? Del UI, UX, del web design. ¿Qué es el UI? El UI es la User Interface, ¿vale? Nunca sé cómo se pronuncia. El interfaz de usuario. ¿Qué es la UX? Es la User Experience, ¿vale? La experiencia de usuario. ¿Qué es web design? Pues diseño web, ¿vale? Pero llevándonoslo hacia la parte visual, ¿vale? Más la parte más artística, digamos, y visual, no tanto la de composición a nivel diseño. Pero, ¿por qué hablo de estas disciplinas o de estas carreras y qué tienen que ver con la ilustración? Básicamente, tanto en el sector de la tecnología, o sea, en todo lo que es tecnológico, como cualquier cosa que requiera de una experiencia de usuario, ¿vale? Requiere de que alguien piense y diseñe cómo va a ser esa experiencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a ser tu experiencia cuando entras a comprar a un supermercado? ¿Hacia dónde quieren que te dirijas? ¿Cómo quieren que te sientas? Todo eso se piensa mucho, se diseña mucho, ¿vale? Entonces, en el sector tecnológico, sobre todo, ya sean en apps o en webs, ¿vale? O en programas, en software, etcétera, o incluso en hardware también, se tiene que pensar y diseñar cómo se quiere que sea la experiencia del usuario e intentar facilitársela lo máximo posible, que sea intuitiva, que sea gustosa, porque no hay cosa que nos dé más rabia que a lo mejor descargarnos una aplicación de la que no tenemos ni idea o meternos en una web y no saber hacia dónde ir, no entender nada, quedarnos bloqueados, entrar en un sitio y no saber cómo salir, yo qué sé, que nos transmita fealdad y digas, qué cosa más fea, por favor. O sea, a mí, por ejemplo, me pasó con Discord al principio, cuando además a nivel de apariencia lo tenía en negro, así como en plan, como si fuera programadora, ¿sabes? Todo ahí súper oscuro y digo, ¡ay, qué cosa más fea! Por favor. Pero luego te das cuenta de que lo puedes poner en blanco, de que, bueno, pues que es bastante intuitivo, se entiende bien, que te miras un par de vídeos de 5 minutillos y enseguida te enteras de cómo funciona. Entonces, a eso me refiero con la user experience, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en la tecnología hace falta que la user experience vaya acompañada de una gráfica y de un diseño que facilite esa experiencia. Y ahí es donde entra el trabajo de los ilustradores. Es un mundo interesantísimo, o sea, y además hay una cantidad de trabajo, porque como digo, en el sector tecnológico va a seguir habiendo muchísimo trabajo, porque el sector tecnológico de repente va a conquistar todos los ámbitos de la vida, de los negocios, de las empresas, de absolutamente todo, ¿vale? Así que es un trabajo muy bien pagado que tiene mucha demanda ahora mismo, así que es muy guay, porque además mezcla tecnología con psicología, con arte. Piensa en ello. Bueno, y otra cosa que creo que va a despuntar, que va a seguir despuntando y cada vez más también debido al tema de las inteligencias artificiales de arte, es el tema de la dirección de arte, ¿vale? O sea, que las personas que tengan esa capacidad crítica, esa capacidad de dirección artística, esa capacidad analítica para discernir u orientar a otros artistas para que sepan crear un trabajo interesante, único, original, disruptivo, que sorprenda y que sea poco reproducible o difícilmente reproducible, por ejemplo, por una inteligencia artificial de arte, por la parte conceptual, porque es disruptivo, porque asocia y conecta cosas de una manera que, pues que un motor que lo que hace es juntar las cosas basándose en un algoritmo, pues todavía no es capaz de hacer, pues creo que también va a estar muy demandado. O sea, no tanto gente que sepa ejecutar de manera virtuosa una imagen, una ilustración, sino que alguien que diseñe
piense a nivel conceptual, que conceptualice una imagen que sea potente, que transmita, que conecte, ¿vale? Que rompa esquemas. Eso creo que va a estar muy valorado. Y luego otras profesiones, pues creo que el 3D y los motion graphics, pues también van a seguir como muy en boga, ¿no? Muy en tendencia. Creo que también el tema de la realidad aumentada y la realidad virtual, aunque ese mundo va despacito, pero bueno, yo creo que ahí también va a haber mucho trabajo en el futuro. Claro, yo ahora estoy hablando de 2023. Todo esto creo que va a continuar por los próximos 5 años aproximadamente, aunque con todo lo que está pasando en el mundo, pues puede haber perfectamente dentro de 5 años un apocalipsis zombie y que poco importe todo esto que yo estoy diciendo. Pero creo que la realidad profesional en la que vivimos a día de hoy nos va a conllevar de manera forzosa, si no es voluntaria, a reciclarnos constantemente, a estar muy atentos de qué maneras podemos conectarnos con aquello que se necesita, ¿vale? O sea, creo que cada vez más los artistas profesionales de diferentes disciplinas, ya sean artes aplicadas, sobre todo porque obviamente pues el mundo del arte va a seguir siendo un mundo de especulación a tope y ya está, pero creo que ilustradores, animadores, diseñadores de todo tipo, etcétera, vamos a tener que alejarnos mucho de aquello que nos motivaba a crear a nivel hobby y alejarnos mucho de esa relación que hemos tenido con el arte o con el dibujo y la ilustración como refugio, como cuevita, y ya no vamos a poder diseñar una carrera profesional a menos que tengas otros ingresos, ¿vale? O económicamente te lo puedas permitir, que en ese caso pues haz lo que te dé la gana y maravilloso, me alegro por ti, pero como la mayoría de la gente lo que quiere es que económicamente la ilustración sea lo que le dé de comer, ¿qué pasa? Pues que ya no va a ser viable el yo hago lo que quiera y tendré una voz súper potente y súper interesante y entonces pues el trabajo vendrá a mí, ¿vale? Eso va a ser la excepción de la regla, va a seguir siendo la excepción de la regla. Además estamos teniendo una crisis con las redes sociales brutal, pues porque ha llegado, es como que se ha explotado la burbuja y lo que está pasando es que, bueno, pues los influencers ya no están llegando a la gente de la misma manera, ya no están generando tanto engagement, etcétera, etcétera. Entonces también vamos a vivir un cambio bastante potente de cómo interactuamos con las redes sociales y el concepto influencer creo que ya no va a ser tan importante como ha sido en los últimos pues 2, 3, 5 años, ¿no? Entonces, bueno, como digo, creo que hay que desvincularse mucho de esa motivación como más personal o infantil, ¿no? De refugio, del arte como yo hago lo que me da la gana, y hay que conectarse mucho con el arte y la ilustración como manera de aportar al mundo, de salir al mundo, de volar, de colaborar, ¿no? De relacionarte hacia afuera, no de mantenerte escondidico ahí dentro de ti sacando cositas tuyas. Entonces, claro, creo que hay que hacer un cambio de mentalidad bastante fuerte. O sea, esto yo ya lo llevo hablando desde hace 2 o 3 años, pero ahora ya me parece impepinable, ¿vale? Y sobre todo por el siguiente tema que voy a mencionar, que es el de las inteligencias artificiales, ¿vale? Que están asustando mucho a todo el mundo y lo entiendo porque es una revolución tecnológica que nos golpea de lleno. Las inteligencias artificiales van a afectar y a condicionar y a cambiar el paradigma en prácticamente todos los sectores que conocemos, ¿vale? En la manera de producir, digamos, en el sistema productivo, y obviamente a nosotros pues también nos ha tocado, ¿vale? Entonces, creo que este momento hay que entenderlo como pasó con la primera revolución industrial y cómo afectó eso a los artesanos, ¿vale? O como cuando llegó la fotografía y cómo afectó eso a los artistas. Entonces, va a haber un cambio de paradigma, claro que sí. ¿Y por qué nos da tanto vértigo? Pues porque antes la revolución industrial pues tardaba 100 años en establecerse y en generar ese cambio. Entonces, digamos que a lo mejor a ti tú percibías ese cambio, te pillaba a mitad de tu vida y bueno, pues tú aún te podías sostener haciendo lo que hacías el resto de tu vida y ya pues tu hijo tendría que lidiar con eso. Pero es que nosotros en cuestión de 10 o 20 años
nos va a tocar pues replantearnos muchas cosas, es cierto, ¿vale? Entonces, ¿qué creo que está provocando el tema de las inteligencias artificiales de arte? Pues nos está provocando que, uno, nos demos cuenta de que realmente donde está el valor de la ilustración, ¿vale? Me voy a centrar solamente en la ilustración, es en la parte creativa y es en la parte conceptual. ¿Por qué? Pues porque el virtuosismo técnico, ¿vale? Es algo técnico y por tanto es algo reproducible tecnológicamente. Y no voy a entrar en esta ocasión porque quiero hacer un directo donde me meta en profundidad en este berenjenal, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que, o sea, hay que aceptar la evolución tecnológica por mucho que te niegues o que te pelees o que te asuste o que te cabree, pues no va a dejar de pasar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es decir, vale, voy a asimilar que esta tecnología ha llegado para quedarse, que es una herramienta, ¿vale? Que por supuesto va a provocar que muchos trabajos desaparezcan, porque digamos que dentro del mundo de la ilustración hay como, digamos, como tres perfiles, ¿no? de profesionales. Está el que es muy buen soldado, ¿vale? Es muy buen ejecutor, muy buen resolvedor, pero no ha trabajado demasiado la parte conceptual, ¿vale? Es decir, las ideas y la asociación de conceptos para crear imágenes y composiciones potentes, disruptivas, etcétera, no lo tiene tan trabajado. Solo es virtuoso técnicamente. Entonces, una persona técnica, ¿vale? Luego está la persona que tiene como ambos perfiles a la vez. Tiene buenas ideas y buena capacidad de resolver esas ideas en forma de imágenes que técnicamente están correctas y están interesantes, ¿vale? Y luego están las personas que se centran más en la dirección de arte y que prefieren que otras, o sea, son buenos generales, digamos, y que prefieren que sean otras las que ejecuten, ¿vale? Esos son como los tres perfiles, creo yo, y hacia donde nos vamos dirigiendo conforme vamos avanzando en nuestra carrera de ilustración. Hay gente que se va dando cuenta de que lo que más le gusta es que se generen esas imágenes a través de sus ideas, pero no necesariamente a través de su ejecución. Eso me pasa a mí, por ejemplo. Hay gente que tiene este perfil mixto y gente, pues eso, que es muy buena técnicamente y que se dedica pues a copiar, a reproducir o a centrarse mucho en la técnica en sí, ¿vale? En el resultado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en primer lugar todo lo que está resuelto de manera digital y de manera virtuosa va a poder ser muy fácilmente sustituido por las inteligencias artificiales. Lo que yo creo que va a ser más difícil es que las inteligencias artificiales tengan esa capacidad de asociar como somos capaces de asociar las personas creativas cuando estamos intentando encontrar soluciones originales, ¿vale? Entonces creo que la mayoría de las imágenes que generan las inteligencias artificiales de arte son muy descriptivas, generalmente, que además también va a ser un arte el saber escribir y entender el lenguaje requerido para que un prompt, ¿vale? O sea, la descripción que tú pones en una inteligencia artificial permita a la inteligencia artificial entender realmente lo que quieres, sobre todo cuando son imágenes más simbólicas, más conceptuales, etcétera, etcétera. Creo que eso va a ser muy difícil de conseguir. Entonces creo que, por un lado, ahí va a seguir estando como la clave, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Pues sí, van a haber muchísimas empresas, muchísimas personas que van a decidir invertir menos en artistas y en ilustradores y resolver de cualquier manera un poco, igual que ahora existen las plataformas de stock, de imágenes de stock, de fotografía y de ilustración, pues también creo que va a suceder lo mismo a través de las inteligencias artificiales. Pero sabemos qué ha pasado con la fotografía, o sea, lo que ha pasado es que generó un cambio de paradigma
y abrió las puertas a los artistas a investigar y a resolver sus imágenes de manera completamente nueva. Entonces, claro, cuando hay un cambio de paradigma, siempre hay destrucción y hay creación, ¿vale? Entonces, o sea, hay destrucción y construcción, ambas cosas. Lo que pasa que, claro, nos asusta mucho la destrucción y por eso también creo que debemos de cuestionarnos cuál es nuestro perfil, cuáles son nuestros fuertes o de qué manera crear un perfil profesional que no solamente se centre y gire en torno a la ilustración, sino a otros intereses que tengamos, a otros conocimientos, a otras capacidades, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, vamos a tener que ser más integradores de todo eso que llevamos en nuestra mochila personal, vital, ¿no? Y eso también va a ser, o sea, va a provocar que menos gente consiga vivir de esto. Pero bueno, es que creo que va a pasar en todos los sectores. O sea, el mundo profesional del trabajo va a sufrir una gran revolución con una gran destrucción y también la construcción de nuevas maneras de vivir, de trabajar o de ganar dinero. La verdad es que para mí también es una gran incógnita porque creo que se van a sustituir muchísimos trabajos en el mundo en general que no se van a reemplazar por otros. Quiero decir, van a haber nuevas necesidades, pero va a haber mucho menos trabajo. Entonces, ¿de qué va a vivir toda la gente? Porque ahora vivimos en un modelo en el que tú, para poder vivir, sobrevivir y vivir, tienes que trabajar. Si ya no hay trabajo para todo el mundo, entonces ¿cómo vamos a vivir? Pues no sé, o sea, pero eso se lo dejo para que se preocupe mi yo de dentro de 10 o 20 años, que creo que es cuando más o menos va a empezar a suceder esto de forma muy, muy hardcore, ¿vale? Entonces, yo creo que aunque nos den vértigo estas cosas, tenemos que vivir en ese juego entre el preocuparnos un poquito de estar atentos y de ir reciclándonos o estar abiertos al aprendizaje de aquellas tecnologías o de aquellas disciplinas donde sabemos que va a seguir habiendo trabajo y estar abiertos a eso, o a lo mejor no, a lo mejor decir, ale, pues no, pues voy a buscarme las castañas de otra manera y voy a dejar que la ilustración sea mi hobby para seguir haciendo lo que me sale de las pelotas, que es lo que yo quiero. Y si se convierte en un complemento a nivel económico, pues estupendo, pero voy a quitarle esa presión de que me dé de comer totalmente la ilustración. No sé, es que cada uno creo que tiene que decidir cuánto le merece la pena, ¿vale? Pero estamos en una fase, yo creo, como muy inicial todavía de esto y no creo que tengas que tomar esta decisión ahora. Creo que tienes que estar ojo a visor, ¿vale? Seguir apostando por esto y entender que si tú estás disfrutando del camino, no está siendo una inversión en balde, aunque dentro de 2 años tengas que decidir que ya no te sale a cuenta querer dedicarte a la ilustración como la entendías o como tú querías, y entonces ahí pues ya verás si tomas la decisión de pivotar tu carrera o de reciclarla o de incluirle algo que antes no incluías o lo que sea, o dejarlo como hobby para gozártelo y disfrutártelo sin dolores de cabeza, ¿vale? Pero yo creo que cuando hay tanta incertidumbre tenemos que estar atentos, pero al mismo tiempo tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar, que es el siguiente paso, son los próximos 3 meses, 6 meses, ¿vale? Lo que vamos a hacer este mes y bueno, y que de aquí a 2 años o a 5 años pueden pasar muchísimas cosas, ¿vale? Pero lo que está claro, lo que yo sí que te animaría es a que no te quedes tanto en el virtuosismo técnico, en el voy a hacer una pintura digital de la hostia. Sobre todo si te dedicas a técnicas digitales, creo que va a haber una crisis en el mundo una pequeña crisis, digamos, en el mundo del arte, porque la gente va a consumir como cualquier cosa que se haga a nivel inteligencia artificial, pero luego va a llegar un momento en el que la gente va a renegar de lo que se haga a través de la inteligencia artificial porque es como fast food, ¿vale? Entonces se va a valorar el trabajo de la gente que trabaje artísticamente con técnicas analógicas o que haga cosas disruptivas y diferentes o que piense y diseñe imágenes muy potentes, cosas que todavía las inteligencias artificiales de arte no son capaces de crear, ¿vale? Entonces,
lo que te animo es a que te centres mucho más en aprender bases de ilustración, retórica visual, en que entrenes mucho tu creatividad para que tu mente sea capaz de asociar cosas de manera única, ¿vale? Y claro, ¿qué pasa? Pues que hacer esto es difícil, lleva mucho tiempo. Es mucho más fácil aprender cómo hacer bien una acuarela, ¿vale? Entonces, bueno, quiero que lo dejemos aquí, no quiero que te agobien ni que te rayen ni que sientas que esto que es el fin del arte y de la ilustración. Creo que sí que va a haber un cambio de paradigma fuerte que se va a dar en los próximos 5 o 10 años, pero déjaselo a tuyo del futuro. Por ahora, céntrate en lo que puedes controlar, en que el mundo más o menos va a continuar como conocemos, y si por lo que sea tú quieres decir, no, yo quiero surfear la ola de las inteligencias artificiales de arte, vale, pues entonces juega con inteligencias artificiales de arte, mira de qué manera te pueden servir como herramienta o incluso intenta aprender cómo hablar el lenguaje de los prompts para poder sacarle el mayor jugo y poder tener el mayor control de la herramienta posible. Porque creo que la gran dificultad aquí va a estar en que para poder utilizar bien una inteligencia artificial de arte como herramienta o para crear imágenes, las imágenes que tú tengas en mente, digamos, pues vas a tener que tener un control de ese lenguaje muy bestia. Y lo curioso es que para sacar cosas interesantes vas a tener que hacer planteamientos como a nivel escrito entre técnicos y poéticos, ¿vale? Entonces no es como un lenguaje de programación. La clave de esto es que para que las inteligencias artificiales asocien cosas de manera muy distinta, pues tú vas a tener que encontrar, pues eso, ese lenguaje tan particular, ¿no? Y además, claro, ¿qué me parece curioso de las inteligencias artificiales? Que la gente está jugando mucho a ver qué sale, a ver qué me ofrece la inteligencia artificial. Es como muy random. Pero creo que lo que va a ser muy difícil y lo que va a dar trabajo a la gente es que consigas tener ese control sobre la inteligencia artificial para que salga lo que tú quieres que salga. Que eso todavía no se está consiguiendo. O sea, ahora estamos todos jugando, o sea, los que toqueteamos estas cosas, estamos todos jugando a ver qué sale. Pero lo difícil va a ser que salga lo que tú tienes en mente, lo que tú quieres, porque si tú no controlas qué sale, tú no puedes utilizarlo como herramienta para vender nada, ¿vale? Así que ese switch, ¿vale?, va a ir sucediendo en los próximos 2 años. Creo que van a haber incluso cursos de cómo escribir bien los prompts de X herramientas, ¿no?, de inteligencia artificial, y ese mundo también es muy interesante. Así que bueno, ahí te lo dejo. Este es el programa de hoy. Ahora solo falta que te comparta el día de reto. A ver dónde lo tengo, que se me ha perdido. El día 8 de reto. Así que vamos allá. A ver. Madre mía, es que no me doy cuenta de todo lo que escribo. Si vieras todo lo que escribo, o sea, no sé si se ve. ¡Ah! ¡No se ve! Hay mucha luz, jolines. Bueno, da igual. El caso es que vamos por el día 8. La gente se lo está currando un montón. Me encanta todo lo que están haciendo. Lo voy compartiendo todo por Instagram, así que echa un vistazo, porque también puedes seguir el hashtag RetoID o Ilustramoni y ahí vas a ver todas las cositas chulas que se están haciendo. Te recuerdo que el reto consiste en que yo te comparto un encargo ficticio y tú lo presupuestas, ¿vale? Y luego piensas, ¿qué harías con ese dinero? ¿Qué te financiarías? ¿Qué cosa guay financiarías con ese dinero? ¿Te comprarías? ¿Invertirías? En lo que sea. Y haces la ilustración de eso en lo que invertirías, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a ver. Os iba a repetir el de ayer. Madre mía. Bueno, a ver. Este mola todo, este me encanta, este me gustaría que fuera realidad, que se hiciera verdad. Bueno, a ver, reto número 8 del reto ID Ilustramoni Xmas 22. Un instituto Cervantes te contacta para que les hagas un mural exterior con varias escenas del Quijote mezcladas con Cervantes escribiendo el propio libro.
De hecho, tengo aquí apuntado, no es un Instituto Cervantes, es el Instituto Cervantes de Tokio, en Japón, ¿vale? Entonces, el mural tiene 7 metros de largo y 3,5 metros de alto. Es un pedazo de mural gigantesco. Bueno, esta es la información. Sé que no te estoy dando mucha información, pero lo estoy haciendo aposta porque presupuestar mural es difícil, es bastante difícil, porque hay que tener en cuenta si tienes que viajar, los materiales, si necesitas infraestructura de seguridad o para poder subirte a donde haga falta, tiempos, que no es una ilustración digital que se va a reproducir, sino que es algo que se va a quedar ahí en la pared. Entonces, ¿cómo y cuánto les cobrarías? ¿Vale? Esto ya se está poniendo difícil, pero no te preocupes que no va a continuar cada vez más difícil hasta el último día de reto. Estamos en el día 8, ya solo nos quedan 4 retos más, queda poquito. Te animo a que participes. Voy a publicar ya en YouTube y lo voy a dejar programado el webinar gratuito que voy a hacer hablando sobre el tema de de valorar, de poner precio y presupuestar nuestro trabajo de ilustración, por qué es tan difícil. También uno de estos días en el podcast voy a hablar de por qué es tan difícil, ¿vale? El saber valorar nuestro trabajo y ponerle precio a la ilustración. Y el día 9 de enero, el lunes 9 de enero, por la tarde, hora española, a las 7 de la tarde, voy a hacer el webinar gratuito, así que no te lo pierdas, apúntate, y si puedes tener hecho el reto para entonces, mejor, porque entonces podrás optar al sorteo de 2 plazas del curso Illustramoni. Y para terminar, agradecer de corazón a Drawfolio, nuestro súper patrocinador, que está permitiendo que esto esté sucediendo cada día durante la Navidad, que yo no las tenía todas conmigo. Drawfolio es una plataforma que te permite crear de manera súper sencilla tu portfolio web de ilustración. Un montón de alumnos míos lo utilizan y te animo a que entres a drawfolio.com, ¿vale? A cotillear, porque está fenomenal. También te permite tener tu propia tienda online en tu propia web y además es súper barato. Así que échale un vistazo y recuerda que tienes un 10% de descuento en la descripción del programa, ¿vale? Y sin más, te dejo hasta mañana, que tengas una maravillosa semana y hablamos pronto. Te dejo con Paz Salem. ¡Woo! Salam, salam alaikum. Salam, salam alaikum. Chao.